Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Unite a nosotros. Caja Costarricense de Seguro Social presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2025. Le habla Eduardo Carmona y a continuación le traigo el reporte de Diego Delfino de hoy. Jaque mate de la Contraloría. PLN sigue haciendo agua. Delfino.cr. Cuando el relato choca contra los hechos. Ayer miércoles el país recibió una buena noticia. La Contraloría General de la República aprobó los 2.700 millones que permitirán pagar las licencias de cuido que más de 600 familias llevan esperando desde finales de septiembre. Días atrás, mi querido May, que es más abogado que politólogo y psicólogo, me dijo: «La Contraloría podría colgarse de lo que resolvió la Sala para avanzar por ese lado». Tuvo razón, así lo hicieron. Lo cierto es que lo dicho por la Sala Constitucional no dejaba margen de maniobra. Los derechos fundamentales están por encima de cualquier limitación presupuestaria. La sentencia no estaba dirigida a la Contraloría, pero, como corresponde y bien sospechó May, se basaron en ese fallo para resolver en 4 días lo que en otras instancias estaban dispuestos a dilatar por meses. Zapote, que instrumentalizó el tema, insistió en vender la idea de que la Contraloría era la responsable del atraso. No se trató de una ambigüedad técnica ni de un malentendido burocrático. Fue una narrativa construida y repetida, primero por Paula Bogantes, la nueva jefa de gabinete, y luego por el propio presidente de la República. Chávez, de hecho, retomó ese ángulo ayer miércoles en conferencia. El presidente no solo reiteró que la responsabilidad era de la Contraloría, fue más lejos y habló de el descaro de Marta Acosta y Jonathan Acuña, y aseguró que la Contralora interpreta la ley como le da la gana para joder al gobierno. Luego incluso buscó voltear la torta y dijo que de ser necesario él se comería el costo político de presentar un nuevo proyecto de ley, a pesar de que ya existe uno aprobado en primer debate. Pero ojo, después de que la Contralora pague la factura reputacional. Conviene detenerse aquí. Esto no es solo presión política, no es solo desinformación. Es una amenaza reputacional explícita a un órgano de control cuya función está claramente delimitada por la Constitución política. Tengo claro que no describo un episodio novedoso, pero ojalá no olvidemos que cuando la crítica legítima muta hacia la agresión personal, entonces el análisis trasciende el trámite presupuestario y entra en un terreno institucionalmente peligroso. No perdamos de vista que lo que revelan este tipo de frases no es frustración, es utilitarismo y de muy bajo nivel. En otras ocasiones he dado el beneficio de la duda, pero esta vez, tratándose de las licencias de cuido, es imperativo llamar a las cosas por su nombre. Para todo hay límites. Recordemos que las familias afectadas, que llevan 75 días sin un ingreso que literalmente marca la diferencia entre el cuidado digno y el desamparo, pagaron el precio de un pleito innecesario que no deja otro legado más que recordarnos la peor cara de la política. La aprobación de ayer desmonta la tesis del Ejecutivo con una contundencia que no requiere adjetivos. El presupuesto ingresó apenas el 6 de noviembre. El trámite no dependía de la Contralora como persona. La Contraloría no se tardó más de lo razonable, todo lo contrario. La responsabilidad de gestionar correctamente es de la Caja y la resolución se dio porque la Sala Constitucional así lo ordenó. Zapote, que durante 3 años ha demostrado una habilidad comunicacional milimétrica capaz de instalar marcos, sortear crisis y capitalizar errores ajenos, eligió en esta ocasión el peor terreno posible para intentar un relato alternativo, uno donde los hechos son verificables minuto a minuto. No hay percepción que aguante cuando hay fechas, documentos, resoluciones, transmisiones en vivo y sentencias constitucionales de por medio. Intentar convertir esa cronología en un relato político ajeno a la realidad no solo erosiona credibilidad, erosiona instituciones. ¿A qué costo? ¿Para beneficio de quién? El origen de este conflicto nunca fue ideológico, fue contable. Las licencias de cuido tienen un techo legal. Se agotó. Había una reforma legal lista en primer debate. El Ejecutivo decidió no convocarla. Punto. Todo lo que vino después, las conferencias, las acusaciones, el vayan a Sabana Sur, los dardos a la Contralora, las amenazas reputacionales, fue un intento de reescribir ese hecho básico.
Y el problema con intentar reescribir la realidad es que, eventualmente, la realidad responde. Ayer lo hizo. Cambiemos de frente porque mientras ese capítulo se cerraba, el PLN tuvo otro día complicado, línea que empieza a volverse costumbre. A estas alturas, más que un partido, parece un grupo de WhatsApp sin administrador, donde cada quien está convencido de estar haciendo lo correcto, pero nadie lee lo que escribe el otro. Ayer miércoles, Liberación volvió a protagonizar un episodio digno de anotarse en la creciente lista de «Esto no ayuda en año electoral». Me refiero a la denuncia pública de Mia Fink, una joven de 19 años, embajadora verdiblanca del Pacto Ético Interpartidario Sitio de Mata 2026, quien renunció a la campaña de Álvaro Ramos. El motivo, según su relato, una persona candidata de la propia estructura de Ramos la citó al Balcón Verde para pedirle que bajara el tono de sus críticas contra Israel porque estaba dañando la campaña y porque había quejas de sectores sionistas vinculados al partido. Nada como un intento de corregir percepciones pidiéndole a una joven que modere su conciencia política. ¿Qué podría salir mal? El episodio no sería tan grave si se tratara de un malentendido aislado, pero Fink afirma que incluso la presionaron para conversar con un dirigente del partido de línea pro-Israel que casualmente ya estaba ahí sin avisarle. Si esto no se llama coreografiar una encerrona, debe ser un primo muy cercano. La reacción oficial del entorno de Ramos fue rápida. César Rodríguez, anunciado como jefe de campaña apenas el jueves pasado, se topó de entrada con un toro bravo y salió raudo a distanciarse del gesto. Se trató de un intercambio personal, ajeno a directrices oficiales. Por eso desautorizamos gestiones individuales que puedan interpretarse como presión o censura. La respuesta es oportuna, pero deja flotando la pregunta incómoda. ¿Cómo es que una gestora individual convoca a una joven al Balcón Verde en horario laboral para hablar de geopolítica con un dirigente que ya estaba ahí esperando? También queda planteada otra inquietud que la campaña todavía no contesta. ¿Por qué se intenta regular la expresión política de alguien que ni siquiera es parte formal del comando, no es candidata, no tiene puesto de responsabilidad y cuya opinión sobre un conflicto internacional no ha sido adoptada por el partido como línea oficial? El problema no es que un partido tenga interlocución con comunidades organizadas, eso es parte natural de la política, sino que esa interlocución termine traduciéndose en presiones para silenciar a una joven que, además, pertenece a la misma comunidad que la critica. Ese es el tipo de torpeza que produce 3 incendios por cada chispa. Para un partido que firmó un pacto ético hace apenas una semana, el contraste entre discurso y práctica no podía ser más desafortunado. Lo más irónico del caso es que Ramos posó en el TSE con el pacto recién rubricado el viernes pasado justo con Mia Fink a su lado. Que una joven tan comprometida con la campaña y el candidato decidiera renunciar de forma tan abrupta y con una carta tan vehemente como la que escribió, da cuenta de un suceso que amerita la más profunda atención por parte de un partido que precisamente quiere vender una imagen renovada frente al sector que ella representa. Más allá de las simpatías o antipatías que levante este incidente, la línea de fondo es otra. Si un partido no logra gestionar tensiones internas de manera adulta, ver San Ramón, mucho menos podrá gestionar tensiones externas cuando le toque gobernar. Esto aplica para todos, pero ayer le tocó al PLN recordarlo de forma particularmente evidente. Quizá la lección del día es más simple que todo lo anterior. Cuando las instituciones niegan hechos verificables, pierden credibilidad. Cuando los partidos intentan gestionar disenso con silencios o presiones, pierden autoridad. Y cuando la ciudadanía observa ambas cosas en simultáneo, lo que se erosiona no es un relato político, es la confianza mínima para sostener la conversación democrática. El país no necesita más discursos, necesita que la realidad vuelva a ser un punto de partida común y que el respeto por el disenso deje de ser un lujo para convertirse en un hábito. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ejecutivo entrega al Congreso créditos por $800 millones para tren eléctrico. El gobierno envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que incorpora los préstamos del BCIE y el BEI para financiar el tren rápido de pasajeros. Además, la Comisión Plena Primera aprobó en primer debate 2 proyectos de la diputada oficialista Paola Nájera para declarar símbolo nacional a la campaña de la libertad y el Acta de la Independencia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa.
Delfino.cr. En el reporte internacional, Petro exige investigar a Trump por crímenes de guerra tras ataques en el Caribe. El presidente colombiano Gustavo Petro exigió investigar a Donald Trump por presuntos crímenes de guerra tras operaciones estadounidenses en el Caribe que, según Bogotá, dejaron decenas de muertos. En Perú, la Fiscalía reabrió el caso Madre Mía e inició una nueva investigación contra el expresidente Ollanta Humala por ejecuciones y desapariciones en 1992. Y en Oriente Próximo, la cúpula política y militar de Israel condenó con inusual firmeza una nueva oleada de ataques de colonos contra comunidades palestinas en Cisjordania ocupada. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr